¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que persigues con tanto esfuerzo, éxito, reconocimiento, amor, seguridad, comienza a fluir en el momento exacto en que dejas de aferrarte a ello? No es magia, no es resignación, es filosofía en su estado más puro. Michel de Montaigne, un pensador del Renacimiento que escribió con la tinta de su alma, entendió algo que la mayoría de nosotros olvidamos. Cuanto más luchamos por controlar la vida, más nos alejamos de su verdad esencial. Su visión no era pasiva, era radical, y hoy, siglos después, sigue teniendo el poder de liberarnos. Montaigne no hablaba desde una torre de marfil, sino desde la profundidad de su experiencia humana. Sabía de pérdidas, de angustias, de la incertidumbre que habita cada día. Pero fue en esa fragilidad donde descubrió su fuerza. Él no buscó vencer el caos, sino comprenderlo, aceptarlo, habitarlo. En sus ensayos, escribió sobre sí mismo para entender el mundo, y en ese proceso íntimo nos dejó un mapa hacia la libertad interior. No una libertad abstracta, sino una tan real que cambia cómo respiramos, cómo amamos, cómo sufrimos. Este no es solo un viaje filosófico, es una iniciación. Imagina que despiertas cada mañana sin el peso invisible de la expectativa, que caminas sin la urgencia de demostrar nada, que hablas sin el temor a ser juzgado. Eso no es indiferencia, eso es sabiduría. Montaigne comprendía que el alma humana está desgarrada entre lo que desea ser y lo que teme ser. Por eso escribió para reconciliar esas partes. En un mundo que valora la apariencia más que la esencia, él eligió desnudarse, no ante los otros, sino ante sí mismo. Y en esa vulnerabilidad encontró la claridad. «No me avergüenzo de confesar lo que no sé», escribió, como si nos entregara el permiso para dejar de fingir, para volver a empezar. Hoy, más que nunca, necesitamos esa honestidad brutal, no como un acto de valentía, sino como un retorno a lo auténtico, porque lo auténtico tiene poder, poder para desarmar máscaras, para sanar heridas invisibles, para abrir puertas que nunca supimos que estaban cerradas. Y cuando dejamos de pretender, algo mágico ocurre. El mundo comienza a responder de otra manera, no porque cambió el mundo, porque cambiamos nosotros. Montaigne creía que todo conocimiento comienza con el conocimiento de uno mismo, y sin embargo, cuán pocos se atreven a mirarse con verdadera profundidad. Vivimos ocupados, distraídos, llenos de ruido. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste contigo mismo sin hacer nada, sin escapar, sin juzgar? El silencio, decía él, no es vacío, es revelación. Y esa revelación puede ser dolorosa, pero es la única puerta hacia la paz real. No la paz superficial de la comodidad, sino la que nace del entendimiento profundo de lo que somos. Este filósofo nos invita a un tipo de introspección que no es pasiva ni melancólica, es una revolución interior, porque cuando uno se conoce, ya no necesita la aprobación de los demás. Cuando uno se comprende, ya no depende del juicio externo para sentirse vivo. En ese punto, el sufrimiento cambia de forma. Ya no es un enemigo, sino un maestro. Ya no es una carga, sino un mensaje. Y entonces, todo comienza a reordenarse, porque el caos exterior pierde su fuerza cuando el interior encuentra su centro. Hay una idea poderosa en Montaigne que puede cambiar tu vida para siempre: la aceptación radical de la imperfección. En una época que idolatra el éxito, él nos recuerda que la plenitud no se encuentra en la cima, sino en el camino, que errar no es fracasar, sino crecer, que dudar no es debilidad, sino apertura. Montaigne no buscaba respuestas definitivas, se movía entre preguntas, y eso lo hacía libre.
Mientras el mundo corría hacia certezas, él se detenía a escuchar el eco de sus propias contradicciones. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste no saber? ¿Que abrazaste tu fragilidad sin intentar esconderla? El alma, cuando se permite sentir, se transforma. Y esa transformación es invisible, pero irreversible. Aceptar lo que eres no es rendirte, es despertar. Despertar del sueño colectivo de tener que ser siempre más exitoso, más atractivo, más fuerte. Montaigne nos muestra que menos puede ser más, que al soltar lo que no somos, aparece lo que verdaderamente somos. Y eso es poder real. Uno de los mayores legados de Montaigne es su visión del tiempo, no como un enemigo que se agota, sino como un espejo que nos revela. El pasado ya no se puede cambiar, el futuro es una ilusión, solo el presente existe, y sin embargo, es lo que más ignoramos. Vivimos atrapados en un cuando tenga esto, cuando logre aquello, cuando deje de sentir esto, pero ese cuando nunca llega. Montaigne nos invita a vivir ahora, a sentir ahora, a pensar ahora, porque es en el ahora donde se siembra la libertad. Y no se trata de un vive el momento superficial, se trata de habitarlo con plena conciencia, de mirar tus pensamientos como quien mira un río, dejándolos pasar sin aferrarse, de no identificarse con el dolor, pero tampoco huir de él, porque todo pasa, y eso también es sabiduría. Nada permanece, ni la alegría ni el sufrimiento, pero mientras estén aquí, tienen algo que enseñarnos. Montaigne nos recuerda que el tiempo no es un castigo, es un regalo, uno que desperdiciamos cada vez que no estamos presentes. En su torre de lectura, alejado del ruido del mundo, Montaigne escribió como quien reza, como quien confiesa, y en esa escritura encontró una forma de eternidad, no la eternidad del cuerpo, sino la del alma que se reconoce en palabras. Hoy, sus pensamientos siguen vivos porque hablan a lo más humano de nosotros, a ese rincón secreto que todos tenemos y que casi nadie visita. Él no quiso ser un héroe, ni un maestro, solo un hombre sincero, y por eso terminó siendo ambos. Vivimos rodeados de información, pero hambrientos de sabiduría. Montaigne entendió que lo más valioso no se transmite con gritos ni con fórmulas, sino con intimidad, con vulnerabilidad. Su filosofía es una medicina para estos tiempos ansiosos. Nos enseña a respirar dentro del caos, a encontrar belleza en lo simple, a redescubrirnos más allá de las etiquetas. Porque cuando uno se mira con honestidad, el mundo ya no asusta tanto, ya no aprieta tanto, y entonces, por primera vez, podemos descansar. Y si te dijera que el mayor acto de rebeldía hoy es parar de correr, parar de fingir, parar de querer ser otra cosa. Montaigne fue un rebelde sin necesidad de levantar la voz. Su revolución fue interior, y eso la hace más poderosa. No buscó cambiar el mundo, cambió su mirada sobre él, y eso basta, porque cuando uno cambia la mirada, todo se transforma. Las mismas cosas que antes dolían, ahora enseñan. Las personas que antes herían, ahora despiertan compasión. Y la vida, que parecía tan injusta, se vuelve misteriosamente perfecta. No perfecta en el sentido de cómoda, sino perfecta en su imperfección. Montaigne nos enseñó que no hay respuestas únicas, y que tal vez eso esté bien, que vivir no es entenderlo todo, sino abrazarlo todo, que lo más elevado no siempre está en lo brillante, sino en lo silencioso, en lo sutil, en lo invisible, y tal vez por eso, solo quienes se atreven a detenerse, descubren lo que siempre estuvo allí, esperando, llamando, sosteniéndonos en secreto. Hoy, mientras el mundo grita, tú puedes elegir escuchar, escucharte,
no para encerrarte, sino para abrirte, no para aislarte, sino para encontrarte. Michel de Montaigne escribió para no perderse, y en ese acto de honestidad radical nos dejó un mapa, no uno que te diga qué camino tomar, sino uno que te muestra que el camino ya está en ti, que todo lo que buscas afuera tal vez siempre estuvo adentro, esperando que dejaras de correr, esperando que empezaras a sentir. Así que tal vez no se trata de esforzarte más, sino de soltar más, no de luchar contra el río, sino de aprender a flotar, porque cuando dejas de resistirte, la vida te lleva justo a donde tienes que estar, no antes, no después, justo ahora. Montaigne nos enseñó eso, y su voz, aunque antigua, sigue resonando, porque la verdad, cuando es vivida, no envejece, solo se vuelve más clara. Y ahora, mientras apagas esta pantalla, pregúntate, ¿cuánto de ti estás dispuesto a dejar atrás para finalmente ser quien realmente eres?